Muy buenas noches, iglesia. ¿Están todos? Bueno, sí, en este momento ya se han conectado. Un saludito. Bueno, vamos a orar. Dios, mientras las personas agradecen, Señor, cada oportunidad de poder reunirnos a través de los medios que Él nos permite hacerlo y ser en serio. Padre, te bendecimos en esta noche. Gracias por obra tuya perfecta y completa. Esta obra que es la que trae, Señor, llama, nos convoca, Señor, Señor, por la cruz de Cristo, sangre que Él derramó, su perfecta obra, varios, Señor. Y gracias por todo lo que ello ha traído para nosotros hoy. Hemos sido justificados por gracia, mediante fe, salvados. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos firmeza en esta gracia, Dios mío amado, sabiendo, Señor, que lo que hiciste fue perfecto y completo, que no hay nada que añadir, Señor. Gracias por cada persona que se conecta en este tiempo, en este espacio, que en medio de sus labores toma este tiempo, los que están tal vez en el deporte, los que están tal vez en el trabajo o allí, Señor, en casa. Gracias, Dios mío amado, porque en medio de la semana, este espacio, Señor, para nosotros es como un bálsamo que trae frescura, aliento, vigor a nuestro espíritu, descanso a nuestra alma y también, Señor, un renuevo en nuestro cuerpo para ir adelante, Señor. Gracias, Dios mío, por este medio que podemos tener, Señor, para poder ser enseñados. En el nombre de Cristo Jesús, honor, gloria y alabanza al único que es digno, a Cristo Jesús, nuestro Señor, al Padre que le envió. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos conduces a toda verdad, toda justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, muy buenas noches. Hoy tengo también el agrado para mí y yo espero que también para ustedes de poder, bueno, en mi parte, enseñar la palabra y bueno, y que para ustedes sea una palabra de edificación, de instrucción, de guía, de aliento. Saludando a la hermana Ligia, que desde tempranito está conectada, junto con Luz Caro también, desde allí, desde el Valle. Marjorie también desde allí, desde Playa Rica. Bueno, orando allí que sean fortalecidos en el ser interior y que también se manifieste allí el poder del Señor en sus cuerpos. Andresillo, Nicolás desde Pereira, saludos. A Marta Naranjo, a Javier, aquí en Bogotá, Andrés Molano, por acá la hermana Mercedes y el hermano Rubén, saluditos para ellos desde el barrio Fátima. Por aquí tenemos a Jenny Beltrán, también le saludamos con Carlos, familia, a Mónica, saludos allí en casa, saludos a Camilo, oramos por esa recuperación plena de Camilo. Por aquí tenemos a Vivian desde Villavicencio, saludos Vivian, saludos John, Allison, bueno, los que estén por allí. Por aquí tenemos a Julita Contreras desde Soacha, David Pulido, familia Fernández, bueno, allí les saludamos. Joselito desde Villavicencio, Ingrid desde el barrio Galicia, bueno, Mana Isaura desde Ibagué, un saludo para allí, para Juan Pablo también. Por aquí tenemos a Janet, a Víctor desde Australia, bueno, les saludamos muy especialmente. Erika, saludos, Erika, hermana Livia, por acá la hermana Ruby desde la ciudad de Ibagué también, y Patricia Montilla, bueno, fuera de la ciudad, un abrazo para todos. Bueno, iglesia, aprovechamos el tiempo entonces. Breves saludos, hermana Lilia, hermano Marquito desde Tierra Buena y por aquí también Ángela Aldana que recién se conectan. David Ubaque también. Bueno, saludos, qué bien. Me alegra por los que pueden tener este espacio. Sabemos que otros quieren tener este espacio, pero tal vez sus cuestiones de trabajo no se lo permiten, pero bueno, gracias a Dios los podemos conectarnos desde el lugar donde estén, si es en el transporte, si es en la casita, si es en el trabajo, bueno, tenemos este espacio, vamos a aprovechar. Bueno,
Este es jueves de enseñanza acerca de personajes y lugares de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado enseñando los jueves, es lo que se ha propuesto. Varios ya han enseñado acerca de lugares. Qué bueno por eso. Vamos dándole como otro tópico a la enseñanza. Hoy voy a enseñar sobre un personaje y entrando de una en la enseñanza, el personaje es Roboam. Roboam. Para algunos conocido, para otros no tanto, para unos un total desconocido, pero creo que a partir de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de Roboam. Voy a ponerlos un poquito en el contexto histórico para ubicarnos con este personaje. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Muy bien. Y el tercer rey de Israel fue Salomón. Esos son como los reyes, digamos, más reconocidos dentro de la historia bíblica. Y cada uno de ellos tuvo una particularidad. Reinaron 40 años. Saúl, David, Salomón. O sea que 120 años en conjunto. Y esa época del reinado de ellos tres se conoce como el reinado de el Israel unido. ¿Sí? Las 12 tribus estaban unidas bajo esos reinados, 120 años, ¿sí? Pero llegó una época donde ya no fue así. Dios le había dicho a David que no faltaría rey de su descendencia en Israel, siempre y cuando permanecieran en su palabra. Y vamos a pensar un poco en Salomón. Hace tiempo Wilmar enseñó acerca de Salomón muy bien. Salomón, hijo de David, ¿sí? Salomón comenzó reinando muy bien, pero durante muchos años se dedicó a la búsqueda del placer, eh, introdujo al pueblo a la idolatría, construyó templos para los dioses paganos de la multitud, de muchas de las esposas que él tuvo. El corazón de las mujeres, como lo indica la Biblia, inclinó su corazón a dioses falsos. En los últimos años de la vida de Salomón, él volvió el corazón al Señor, volvió al corazón a Dios. Y allí es donde se supone que fue que escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Sí? Sin embargo, había pasado mucho tiempo en una vida licenciosa, solamente buscando placeres, Salomón. Bueno, ¿por qué hablamos de Salomón? Porque Roboam, nuestro personaje, fue hijo de Salomón y fue el que heredó el trono que dejó su padre. Roboam fue dentro de todos la multitud de hijos que tuvo Salomón. Roboam fue el heredero del trono de Israel. Ahora, en la época de Roboam, entrando de lleno ahora sí en nuestro personaje, en la época de Roboam, había un personaje antagónico, un personaje que iba a ser parte de la historia de Israel desde un lado muy oscuro que se oponía a Jeroboam, a Roboam, y ese personaje era llamado se llamó Jeroboam. Entonces, Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam era una persona que estaba en contra de Roboam. Este Jeroboam había huido en los tiempos de Salomón, había huido porque Salomón lo consideraba un enemigo del reino y Salomón lo buscaba para matar. Se había hablado una profecía sobre Jeroboam acerca de que él iba a reinar sobre una parte de las tribus de Israel, así que Salomón prácticamente lo hizo huir, quedó como desterrado. Pero cuando murió Salomón y subió Roboam al trono, entonces Jeroboam, que estaba escondido en Egipto, regresó nuevamente a Jerusalén, regresó a la tierra de Israel, porque Jeroboam vio la oportunidad de poder subir al trono. ¿Sí? Cuando subió Roboam, Jeroboam vio la oportunidad de subir al trono, vio la oportunidad de generar de pronto una rebelión, una insurrección y con ello hacerse del trono. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a leer el texto que vamos a
no digamos a estudiar, a leer y hablar algunas cosas. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Yo voy leyendo aquí. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo allí si puede hacerlo. Segunda de Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Sí. Dice así: Roboán fue a Siquem. Ya sabemos quién es Roboán, hijo de Salomón. Roboán fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. O sea que allí fue donde Roboán fue coronado como rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, este personaje del que hemos hablado, que había huido, cuando lo oyó Jeroboam, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo. Entonces, aquí tenemos el escenario. Roboam es rey, ha sido coronado rey, y cuando Jeroboam, que estaba en Egipto, se dio cuenta que ya había muerto Salomón y que el hijo de Salomón era el rey, decidió volver hasta Israel y viene con una comisión con los líderes, viene, ¿sí? Viene a hacerle una petición a Roboam, era como buscándole el quiebre al rey Roboam. Eso está en el versículo 3. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, como en una especie de asamblea. ¿Cuál era la petición de ellos? Versículo 4. Tu padre, o sea, Salomón, agravó nuestro yugo o la servidumbre. Dice, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. ¿Cuál era la petición? Que rebajara las cargas, que no les pusiera tanto trabajo, o sea, que no los tratara como esclavos. Básicamente esa era la petición. ¿Quién estaba al frente de todo esto? Jeroboam. ¿Y a quién le estaban haciendo la petición? A Roboam, porque ellos estaban diciendo que Salomón los había tratado muy duro y la petición era aliviánanos las cargas y te vamos a servir. Pues una petición, pues bien, o sea, está bien hasta ese punto. Versículo 5. Y él les dijo, Roboam le responde, vuelvan a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces Roboam, el rey Roboam, tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Quiénes eran estos consejeros? Los que habían estado en el reinado de Salomón, o sea, eran hombres ancianos de edad, pero eran hombres que habían adquirido sabiduría y que sabían asuntos del gobierno. Y entonces Roboam les está diciendo a ellos, bueno, ¿qué consejo me dan ustedes acerca de esto que me han pedido? Versículo 7. Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos ¿qué? Te servirán para siempre. ¿Sí? Un buen consejo, ¿no? O sea, trátelos bien, Roboam. Trátelos bien porque este es el pueblo que el Señor le dio para reinar. Este es el pueblo de Dios. Trátenlos bien, háblenles con cuidado y dígales buenas palabras y ellos te van a servir. O sea, suavícenle las cosas. Mas él, versículo 8, este es el verso clave, mas él dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, o sea que eran más como amigos que otra cosa, ¿sí? Dice que tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, eran de su misma edad, había mucha como confianza y eran personas inexpertas. Versículo 9. Y les dijo, Roboam les pregunta a los jóvenes, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Tremenda soberbia. Eso le están diciendo, los jóvenes le están diciendo a Roboam, contéstale hacia la gente.
Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Tremendo, fuerte. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Robán al tercer día. ¿Sí? Entonces se reunió nuevamente la asamblea para ver qué iba a decir Roboam acerca de la petición que le habían hecho. Según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a 3 días, versículo 13. Y el rey le respondió, ásperamente, dice. Él le respondió como ásperamente, de una manera dura, seca. Pues dejó el rey Roboam el rey de los el consejo de los ancianos. Que dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Le respondió ásperamente porque Roboam no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos, que eran personas que sabían de gobierno y que habían acompañado a su padre Salomón. Versículo 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo, a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, antes se había profetizado, como les mencioné, un profeta había dicho a Jeroboam que él iba a ser parte y que iba a liderar parte de las tribus de Israel. Pero no era que eso era el plan de Dios, sino que Dios, conociendo lo que ya venía, pues había anticipado que eso era lo que iba a suceder, porque el Señor ya conocía que Roboam iba a tener una mala actitud con el pueblo. Versículo 16. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas, es decir, nos vamos. David, mira ahora por tu casa. Así dice, se fue todo Israel a sus tiendas. Recordemos que ellos son personas que están representando, los que han venido a esa asamblea para hablar con Roboam, son personas que están representando las diferentes tribus de Israel, las 12 tribus. Bien, dice en el versículo 17, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram para que tenía cargo de los tributos, o sea, el que iba a recoger los tributos a las tribus, a las ciudades de las tribus. Pero ¿qué pasó? Le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Básicamente lo que ocurrió con ese episodio fue que se dividió la nación de Israel. 10 tribus se fueron con Roboam y solamente 2 tribus quedaron con, 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus solamente quedaron con Roboam. Es decir, 2 tribus quedaron con el rey y las otras 10 tribus se fueron con este hombre que tenía un liderazgo, pero que no era el que Dios había, o por lo menos por linaje, no era que correspondía para reinar sobre Israel. Bueno, vamos aquí varias cosas. Roboam era del linaje de David, pero Roboam no tenía el corazón de David. Roboam era nieto de David, hijo, estaba David, ¿cierto? Salomón, Roboam. Era nieto de David, pero no tenía el corazón de David. Cuando Jeroboam, cuando este otro hombre, ¿sí? Que tenía este liderazgo sobre tribus de Israel, cuando vino a él con los líderes de las tribus de Israel, en ningún momento en lo que nosotros leímos acerca de la historia de Roboam, perdón, en ningún momento Roboam entra en oración para recibir instrucción del Señor. Usted en ningún momento ve que él, antiguamente se decía que consultaban al Señor o que oraban al Señor, que clamaban al Señor, pero en ningún momento vemos al rey. A Roboam no lo vemos entrando en oración para pedir instrucción al Señor
acerca de esta situación que le estaba presentando Jeroboam con los líderes, y era que les alivianara la carga, que no les pusiera tantos impuestos, que no le pusiera tanta trabajo. Y ellos dijeron, si tú lo haces, nosotros te vamos a servir. Pero no vemos a Roboam buscando al Señor. Y este era el problema más grande de Roboam. El problema más grande es que no se ve en ninguna parte que fuera un hombre que amaba a Dios. Él era un hombre ya de unos 41 años. En esa época, esa edad se consideraban muy jóvenes todavía, a esa época. Hoy ya no tanto, pero a esa época se consideraban jóvenes. Pero en ninguna parte vemos a Roboam como un hombre que amara a Dios. No lo vemos. Ahora, Roboam, ¿qué hizo cuando viene Jeroboam y los líderes a hacer este pedido? Pues él va y le pide consejo a los ancianos. Y eso, bueno, estuvo bien, estuvo bien. O sea, lo primero que debió haber hecho, ¿qué haber sido? Orar al Señor. Sin embargo, bueno, va a los ancianos, listo. Va a los ancianos, pide consejo. Pero él primero debió haber pedido dirección a Dios. Porque cuando una persona pide dirección a Dios en oración, entonces el Señor coloca personas en autoridad, coloca personas que conocen más de Él para confirmar lo que Él nos ha hablado en oración. O sea que lo que los ancianos le aconsejaron a Roboam debiera ser para Roboam la confirmación de lo que Dios ya le había hablado a él en el secreto. Pero como era un hombre que no amaba a Dios, ni tenía oración, ni tenía una vida de oración con el Señor, pues sencillamente lo que tenía era el consejo de los ancianos hasta ese punto. Por lo menos los consideró para pedir consejo, ¿sí? Pero los ancianos ellos conocían asuntos del reino y ellos conocían al pueblo. O sea que en ese punto hizo bien. Roboam era un rey inexperto. Lo mejor que podía hacer Roboam en ese punto era escuchar lo que los ancianos dijeran. Yo creo que para todos, nosotros como hijos de Dios, es necesario uno aprender a escuchar la gente que más conoce del Señor, que más ha caminado en la verdad, que más conoce a Cristo. Nosotros necesitamos aprenderlos a escuchar. Ahora, un rey reina para el pueblo. Eso era lo que se suponía que necesitaba hacer Roboam. Él no reinaba para él mismo, él reinaba para un pueblo. Por eso es que cuando un dirigente piensa en favor del pueblo, pues el pueblo mismo afirma su liderazgo. Pero este Roboam estaba pensando en favor de sí mismo, de su gloria. Los ancianos le aconsejaron bien, le dijeron que obrara en favor del pueblo. ¿Recuerdan el consejo de los ancianos? Los ancianos le dijeron, háblenles bien a ellos, suavíceles las cargas, si usted los trata bien, ellos lo van a servir. Sin embargo, cuando Roboam escuchó el consejo de los ancianos, aquí estuvo uno de los graves problemas. Roboam no quedó satisfecho con lo que los ancianos le dijeron. Él no quedó satisfecho. Tanto es así que no quedó satisfecho que buscó otro consejo. ¿Usted le parece algo conocido eso? Tal vez usted no se haya hallado allí, ojalá. Pero personas muchas veces piden un consejo a una persona que les dice algo que no quieren oír, entonces se van a buscar otro consejo hasta buscar a alguien que le diga lo que quiere oír. Ese es el caso de Roboam. El problema del descontento o la insatisfacción es grave. Él quedó descontento con el consejo, estaba insatisfecho con el consejo, porque cuando alguien no está satisfecho al recibir un buen consejo, un consejo que lo va a encaminar, un consejo que no lo va a dejar desviar, pero si esa persona no recibe ese consejo, no está satisfecha con el consejo, pues va a buscar a alguien que le diga lo que quiere oír. Y va a encontrar la persona, eso es lo peor de todo, va a encontrar a alguien que le diga lo que ellos quieren oír. La cuestión es que la necedad siempre encuentra patrocinadores, ¿no? Eso lo vemos en toda la Biblia y en la vida de los creyentes. Un creyente cuando entra en una actitud necia, pues ese creyente va a encontrar a alguien que le patrocine su necedad, porque desafortunadamente eso sucede.
Una persona que rechaza un buen consejo queda expuesto al consejo de las tinieblas. Es así de simple, de fuerte. Pero si se rechaza un buen consejo, pues se queda expuesto al consejo de las tinieblas, al consejo del mundo y al consejo de la carne. ¿Sí? Ese consejo de las tinieblas, del mundo y de la carne, ese consejo siempre va a inflar el orgullo y va a nublar la vista espiritual, tal cual como le pasó a Roboam. El consejo de los ancianos alentaba a Roboam a velar por el bienestar del pueblo. Y eso era lo que necesitaba hacer como rey, Roboam, velar por el bienestar del pueblo. Pero el consejo, pero el corazón de este rey estaba inclinado a velar por sus deseos egoístas. Por eso no estuvo satisfecho con el consejo de los ancianos. El consejo de los ancianos era que atendiera al pueblo y rebajara sus cargas para que ellos le amaran y le sirvieran. Pero él fue a buscar ¿a quién? A los jóvenes, a los de su generación. Dice que con los que se había criado. Es decir, que había una confianza, más bien una confiancita entre ellos. Pero realmente no había una división o no había una claridad en que verdaderamente los jóvenes lo vieran a él como su rey, sino más bien lo veían como su amigo. Consejo de los jóvenes inexpertos y orgullosos, que eran amigos realmente más que consejeros, puede imponer la autoridad, alentando al insensato Roboam a convertirse en una especie de tirano dictador. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que le dijeron los jóvenes? Los jóvenes le dijeron, mira, básicamente voy a parafrasearlo, pero le dijeron, mira Roboam, no te dejes de esta gente. Diles que tú eres más fuerte que tu padre Salomón, mucho más grande, mucho más fuerte, y que si ellos se están quejando ahora, pues va a venir más carga, van a venir más impuestos, más tributos, más trabajo, más exigencia. Ese fue el consejo de los jóvenes para Roboán, así que lo estaban convirtiendo. Y Roboán se prestó para eso, para atender ese consejo, se estaba convirtiendo en un tirano, en un dictador. El consejo de los jóvenes era duro, era fuerte y aplastante con la gente. Y esto fue lo que causó la división de las 12 tribus. El que Roboán hubiese atendido el consejo de los jóvenes en lugar de por lo menos haber atendido el consejo de los ancianos. ¿Qué era lo ideal para un rey, para cualquier rey que Dios colocaba? Lo ideal era que el rey entrara en comunión con el Señor y conociendo las escrituras, entonces él entendería que necesitaba ser un buen rey, un rey que liderara para el pueblo. Y cuando hablara a los ancianos, entonces los ancianos confirmarían lo que Dios ya había puesto en su corazón. Sin embargo, Roboam no lo hizo. Desechó el consejo de los ancianos, tomó el consejo de los jóvenes y eso terminó. Básicamente fue lo que llevó a la división de las 12 tribus de Israel. Jeroboam, el líder que estaba allí rondando y que estaba viendo una ocasión para hacerse con el trono, pues encontró la oportunidad perfecta. Porque este mal consejo incitó al pueblo a una insurrección. Obviamente, Jeroboam estaba también detrás de todo esto. El reinado de Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, es conocido en la historia bíblica como el reinado de la división de Israel. Tremendo, ¿no? O sea, 40 años duró Saúl y con todo lo terrible que fue Saúl, las 12 tribus estuvieron unidas. Con David sí que es cierto, se consolidó el reinado y lo llevó a un punto elevado y Salomón en sus primeros años llegó al punto más alto de Israel de esplendor y de gloria en todas las formas, pero Salomón se desvió en muchos años y en los últimos años de su vida volvió al Señor. Sin embargo, en los días de Salomón no se dividió la nación de Israel, sino en el reinado de Roboán. Él reinó 17 años. Roboán reinó 17 años. Los otros habían reinado 40 años cada uno, pero Roboán reinó 17 años. Y él tiene ese título en la Biblia, el rey en el cual, bajo el cual las 12 tribus de Israel se dividieron. 12 quedaron, 10 en el norte con Jeroboam y 2 en el sur con
Roboam. Se dividieron. Entonces 10 tribus se quedaron con el liderazgo de Jeroboam. No era el que Dios había escogido, pero ellos lo proclamaron rey porque supo hablarles, supo cautivarlos. Y las tribus de Judá y de Benjamín fueron las que quedaron bajo el liderazgo del rey Roboam en la parte sur de la tierra de Israel. Se había anunciado, ya les comentaba que se había anunciado por un profeta que eso iba a suceder, que se iba a dar esa división, eso ya había sido anunciado. Sin embargo, el plan de Dios nunca fue la división. La división no fue porque Dios la planeó o la quiso, sino que Dios sabía que eso iba a suceder y había anticipado a través de un profeta que eso iba a pasar, pero todo tenía que ver con ¿qué? Con la arrogancia de Roboam. El orgullo de Roboam, ¿sí?, provocó esa división y Jeroboam aprovechó esa situación para poder hacerse con el trono o con el liderazgo o el reinado de las 10 tribus del norte de Israel. Roboam reinó, ya dijimos, por 17 años, pero fue un reinado desastroso totalmente el reinado de Roboam. Y él quedó en la memoria del pueblo, en la memoria del pueblo de Israel, y en su propia memoria quedaría esto, que por atender un mal consejo trajo división y destrucción a toda la nación del Señor. Por un mal consejo, iglesia, por atender algo equivocado, fue que se dividió toda una nación. Vamos acá en estos minutos que me quedan. ¿Qué nos advierte Roboam y su actitud? ¿Qué nos advierte Roboam y su actitud? ¿De qué podemos aprender? Porque es un personaje con unas características negativas, más del lado oscuro está este personaje. Pero ¿qué podemos aprender de esto que sucedió con Roboam y su actitud? Primero, que una débil comunión con el Señor prepara el camino para malas decisiones. ¿Sí? Solo primero, una débil comunión con el Señor prepara el camino para malas decisiones. Roboam confiaba más en las personas que lo que confiaba en el Señor. Qué problema tan grave, ¿no? Pero es un problema común, iglesia. Es un problema común en medio de muchos creyentes, personas que se dicen creyentes, confían más en las personas que lo que confían en el Señor. Porque si Roboam hubiese confiado más en el Señor, pues había orado a él. Pero ¿qué hizo él? Simplemente buscó consejo. ¿El buscar consejo está mal? Claro que no. En algún momento podemos necesitar consejo, pero el consejo de alguien, cuando viene del Señor, debería ser para nosotros la confirmación de lo que Dios ya nos habló, porque el Señor nos habla como hijos. Entonces, lo primero es, una débil comunión con el Señor prepara el camino para malas decisiones. Segundo, ¿qué nos enseña? La actitud equivocada de Roboam, que es necesario tener sensibilidad al Espíritu para discernir cuando Dios nos está hablando a través de alguien. Importantísimo esto. Es necesario tener sensibilidad en el Espíritu, discernimiento, para uno poder conocer cuando Dios nos está hablando a través de alguien. Roboam ni siquiera pudo darse cuenta, no pudo discernir que el buen consejo de los ancianos era apropiado porque ellos conocían cuestiones del reino, conocían cuestiones de administración y porque habían acompañado a Salomón. Ellos tenían experiencia y conocían a la gente, pero Roboam ni siquiera pudo discernir que ese consejo era apropiado. Necesitamos sensibilidad en el espíritu recreado para discernir cuando Dios nos habla a través de alguien. Y Dios puede hablarnos a través de cualquier persona, no necesariamente un creyente. Él puede hablarnos incluso a través de las piedras, ¿sí? Él puede usar una burra para hablar. Él puede usar lo que quiera para hablar, hablando de cosas, ¿sí? Pero cuando hablamos de los hijos, Él no usa a los hijos, Él obra, trabaja a través de los hijos y a través de una persona creyente nos puede hablar a nosotros, pero es necesario tener sensibilidad. Tercero, ¿qué nos enseña Roboam con esa actitud? Que necesitamos darle alta estima a quienes conocen más del Señor y de los asuntos del reino de Cristo. O sea,
de la iglesia. Necesitamos darle una estima apropiada a las personas que el Señor ha colocado. Todos necesitamos personas en autoridad, todos necesitamos ser pastoreados. Yo lo necesito, mi esposa lo necesita, somos pastores, necesitamos ser pastoreados. Los creyentes, los de la iglesia, ustedes necesitan ser colocado allí, pero cualquier otra persona creyente que esté escuchando, todos necesitamos ser pastoreados y darle una estima apropiada a las personas que conocen más del Señor y que conocen más de los asuntos de la iglesia, del reino, de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios se mueve. Menospreciar el consejo de personas que han vivido más en Cristo puede ser fatal. El ejemplo claro es Roboam. Conocer más de personas que conocían, menospreciar el consejo de personas que conocían más a Dios fue fatal para Roboam. Es necesario someter el alma y reconocer que Dios nos cuida también a través de gente. El Señor nos cuida a través del consejo de las personas, a través del consejo de personas que han sido puestas por Dios como una autoridad, porque ellos han conocido el obrar del Señor y Dios a través de eso nos puede cuidar. Cuarto, ¿qué otra cosa nos enseña esta actitud de Roboam? Que hay consejos llamativos, ¿verdad? Pero se pueden volver los peores verdugos en la vida. Hay consejos que son muy llamativos, pero pueden convertirse en los peores verdugos de la vida cuando son atendidos. ¿El consejo de los jóvenes será que no era llamativo? Claro que sí, porque era un consejo que inflaba el orgullo, era un consejo que inflaba el alma, era llamativo, pero ese consejo se convirtió en el peor verdugo de la vida de Roboam, porque él lo atendió. Iglesia, todos nosotros estamos expuestos a escuchar consejos que son llamativos, pero que no son del Señor. Todos necesitamos poner cuidado. Por eso es tan importante cuando usted tiene alguna inquietud, a quién le pide consejo. Cuando las personas creyentes le piden consejo a gente que no conoce del Señor, se están exponiendo a los verdugos. Se están exponiendo a recibir cosas que pueden ser llamativas, cosas que tal vez en el alma usted dice, sí, eso es así, pero esos consejos cuando son atendidos se pueden convertir en las peores decisiones de la vida. Las palabras lisonjeras, la gente que a usted lo adula, esos son el pan de los que tienen un interés equivocado. ¿Sabe que la gente que tiene un interés equivocado con usted lo adula? Le dice palabras lisonjeras, siempre le está exaltando una y otra cosa. No estoy diciendo que no podamos reconocer virtudes en la gente, lo podemos hacer, pero usted puede y ojalá pueda identificar cuando personas con sus palabras lo quieren envolver a usted, pero detrás de eso hay un interés equivocado. Roboam no se pudo dar cuenta que el consejo de estos jóvenes era un consejo que lo estaba envolviendo, era llamativo, pero fue el peor verdugo de su vida. Roboam no pudo ver que los jóvenes inexpertos que lo aconsejaban también buscaban gloria para sí mismos, y ese consejo marcó terriblemente su vida. El problema no era la juventud de estos muchachos, no era, sino que tenían mal corazón, buscaban gloria para sí mismos. La Biblia nos muestra jóvenes llenos de sabiduría, que también se ha hablado de algunos de ellos, Josué, Daniel, Timoteo, Esteban, Tito, jóvenes llenos de sabiduría. El problema no era la juventud, el problema era que estos jóvenes tenían un mal corazón y buscaban gloria para sí mismos, y allí mismo cayó también Roboam. ¿Qué otra cosa aprendemos? Es vital mantener la conciencia de que cualquier decisión que se tome afecta la vida y las personas alrededor. Toda decisión que usted tome no solamente lo afecta a usted, sino que afecta a las personas a su alrededor. Roboam marcó el destino de toda una nación por una decisión, con una decisión tomada por un mal consejo. No se olvide, no nos olvidemos que no viajamos solos por la vida. No viajamos solos por la vida. Gente alrededor suyo, gente alrededor nuestro, es bendecida o es afectada con lo que usted decide hacer. Por eso un mal consejo puede cambiar totalmente la vida de una persona cuando recibe el mal consejo. Sexto, ¿qué más aprendemos? Que servir a la gente
produce mejor resultado que servirse a sí mismo. Roboam se sirvió a sí mismo, se enorgulleció y su reinado fracasó. Servir a los demás es para gente grande, no para enanos espirituales. Servir a los demás es para gente que ha crecido espiritualmente. Hay grandeza en servir a los demás. Por eso el más grande de todos es Jesús, quien sirvió a toda la humanidad. Servir a la gente produce mejor resultado que servirse a sí mismo. Y 7, compararse con los padres o las personas puestas en autoridad para verse superior es el inicio de una dura caída. Roboam se comparó con su padre y se vio mejor que él, se vio más poderoso. Él tomó el consejo de los jóvenes que decían, diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre. Dile que es mucho más grande. La arrogancia se convirtió en la cúspide desde donde sería lanzado duramente contra el piso. 8. Aprendemos que las malas decisiones a menudo hacen a las personas salir huyendo porque los enemigos se multiplican. A Roboam se le multiplicaron los enemigos. Muchos del pueblo, 10 tribus se pusieron en contra de él. 9. Cuando se atienden malos consejos, se acorta el tiempo para cumplir el plan de Dios en la vida. Roboam duró 17 años como rey, sus antecesores 40 años y él solo 17. Y todo tuvo que ver, en gran parte, tuvo que ver con atender un mal consejo. No era el plan de Dios que fuera así, fueron las decisiones de Roboam las que trastocaron el tiempo. Hay gente que le echa la culpa, no, Dios lo quería así. No, hay muchas cosas que suceden en la vida de los creyentes que no tienen nada que ver el Señor, sino las decisiones de las personas porque fueron necios y no escucharon la voz del Señor. Termino con esto. Les leo tres versículos acá. Isaías 30, versículo 1, dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice el Señor, es una profecía, es fuerte, es en un tono fuerte, pero dice, ay de los hijos, de los de mi pueblo, que se apartan, dice el Señor, y toman consejo, pero no de mí. Porque con ese consejo lo que hacen es cobijarse con cubierta, pero no del Espíritu del Señor. Y cuando no está la cubierta del Señor, se añade pecado a pecado. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso está en Proverbios 1:7. Usted puede tomar nota. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y por último, Salmo 1, un texto muy conocido, hablando acerca de los consejos. Dice, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre, el Hijo de Dios, que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién es bienaventurado según David allí? El que no atiende los malos consejos, ¿verdad? El que no atiende malos consejos tiene una vida más tranquila, gozosa y la disfruta que el que atiende malos consejos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, diríamos, en la palabra está que su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Ahí usted ya conoce lo que sigue. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero es bienaventurado el que no anda en consejo de malos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero los insensatos menosprecian el consejo, menosprecian la enseñanza. Pero gracias a Dios por una iglesia que no menosprecia el consejo ni la enseñanza, sino una iglesia que siempre atiende el consejo del Señor. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias
por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias que podemos escuchar tu voz. Gracias que a través de este ejemplo de Robán nos enseñas cuál es la actitud equivocada, pero también nos enseñas cuál es la actitud correcta. Y gracias por hombres y mujeres, Señor, que frente a cualquier decisión de la vida, ellos primero van a ti. Ellos primero oran. Ellos primero tienen comunión contigo, ellos pasan tiempo en la palabra, ellos están allí en la quietud, en el secreto, Padre, allí hablando contigo, esperando la voz tuya, esperando claridad. Señor, gracias por una iglesia que cuando necesita tomar consejo después de haber orado, Señor, buscan las personas apropiadas, personas puestas en autoridad, personas con sabiduría, personas que conocen más de ti, Señor. Gracias, Dios mío, por una iglesia, Señor, que no busca gloria para sí, sino una iglesia que busca, Padre bendito, la gloria tuya, y una iglesia que busca servir a los demás. Gracias, soberano Rey. Nosotros, Señor, creemos, Padre, que las decisiones que tomamos necesitan ser tomadas bajo la guía y la dirección para que las personas a nuestro alrededor no sean afectadas ni dañadas, sino que bajo la guía tuya, siempre, Dios mío, podamos ver las manifestaciones de tu bondad en todo tiempo, aun por difícil que sea la situación. Gracias, Dios mío, confiamos en ti, atendemos tu voz, atendemos el consejo, porque es bienaventurado el que atiende el consejo, el que medita en tu palabra de día y de noche, para que allí sea enseñado e instruido. Y cuando viene el consejo a través de alguien, la iglesia discierne la voz tuya para que la iglesia no sea extraviada ni sea engañada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Bueno, gracias al Señor por el tiempo que pasamos en esta enseñanza. Les recuerdo, sábado, reunión por Meet con las personas fuera de Bogotá, 6 de la tarde, para que estén pendientes. Domingo, por favor, los que tienen carro, lleguen a las 7:30, prográmense para llegar a las 7:30 con el Waze, con Google Maps, se pueden programar para que lleguen a las 7:30 ya, no nos perdamos ni un momento de la enseñanza. Y bueno, y los demás siempre puntuales. Un abracito para todos, nuestras oraciones, les bendecimos y bueno, que tengan muy buen descanso esta noche.